Vamos a leer en el Evangelio de San Lucas 8, 40 al 56, pero lo vamos a hacer dentro de un rato. Por el momento quiero hacer una reseña, porque recién hablábamos hace 8 días acerca de la forma en que Jesús, yendo a visitar una tierra gentil, un pueblo donde vivía gente no judía llamado Gadara, en ese lugar expulsa una cantidad de demonios bastante importante que estaban en un hombre. Se cree que eran algo más de 6,000 demonios que habitaban dentro de un solo ser humano. Ese hombre había sido poseído y atormentado diariamente, había pasado pues la mayor parte de su vida sometido a la esclavitud de ser atormentado por esos demonios, de tal forma que el hombre dormía en los sepulcros, andaba desnudo por las calles, asustaba a la gente, era el terror del pueblo. Este hombre en el texto bíblico se conoce como el endemoniado gadareno. Cuando leemos el pasaje nos damos cuenta cómo aquellas personas, habitantes de ese pueblo llamado Gadara, no quisieron recibir a Jesús y despreciaron, por supuesto, su presencia en aquel lugar. Podemos decir que literalmente lo echaron del pueblo, literalmente le dijeron: Jesús, vete de aquí, no te queremos ver, no queremos que estés aquí haciendo esas cosas, no eres bienvenido. Por lo que Jesús tuvo que volver a montarse en la barca y regresar a su tierra. De vuelta a su tierra, Jesús llega, y en contraste a lo que había ocurrido en ese lugar llamado Gadara, en su tierra Jesús estaba siendo ya admirado por la gente. Había un grupo importante de gente que le seguía, había un grupo de gente importante que lo buscaba, que andaba prácticamente detrás de él. Pero no, había otro grupo que no lo aprobaba, que eran los líderes religiosos del tiempo. ¿Por qué? Porque el evangelio que predicaba Jesús era un evangelio que obviamente hacía sentirse incómodos a algunos de los dirigentes. Ellos consideraban que Jesús era un problema. Jesús estaba tomando el control del pueblo, y se sentían amenazados de que en algún momento Jesús pudiera destronarlos a ellos como los líderes religiosos, porque lo que Jesús predicaba de alguna manera se contradecía a lo que ellos habían enseñado, que era la doctrina de los fariseos y la doctrina de los saduceos, que formaban una especie de clase política y tenían mucha fuerza sobre los asuntos religiosos, que era lo que normalmente se juzgaban. Recordemos que el Imperio Romano permitía que hubiera una especie de cogobierno, o sea, dejaba que los judíos se guiaran por las leyes de Moisés, que era su código de normas, y a la vez los asuntos religiosos. Ellos no se metían con eso. ¿Por qué? Porque al Imperio Romano les interesaba tener a la gente sometida y que la gente pagara impuestos. Pero bueno, Jesús entre la gente, ya le dije, se había vuelto popular, muy popular, y no solamente por su doctrina, porque realmente era algo novedoso. Porque si ellos estaban acostumbrados a un sistema de que si alguien hacía algo, iba y lo denunciaba, y a esa persona le recibía un castigo, era azotado, le podían incluso cortar una oreja, etcétera, porque se aplicaba en gran medida la ley de Talión, que era muy fuerte, el famoso precepto del ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, Jesús decía: no, si alguien te pega por una mejilla, póngale la otra para que te dé también. Y eso para ellos era algo totalmente inconcebible. El evangelio de Jesús hacía que los líderes religiosos se sintieran incómodos. Y entre la gente, como les digo, esta doctrina que Jesús predicaba estaba comenzando a ganar popularidad. Aunado a esto, tenemos que Jesús había realizado muchos milagros y la gente ya lo sabía. Recién comenzando su relato en el Evangelio de San Juan, él nos cuenta cómo Jesús llega a
a un lugar y hay unas bodas, famosas bodas de Caná, y convierte el agua en vino, que fue algo totalmente asombroso. Ver que una vasija como estas que tenemos aquí, si usted la llena de agua, de pronto va a sacar agua y lo que se encuentra es que hay vino ahí adentro. Estas cosas eran muy atractivas y muy novedosas. Jesús había realizado muchos milagros, entre ellos sanidades, resurrecciones, y había dado de comer a mucha gente. Esto es algo que también llamaba la atención por esa situación específica acerca de, la gente quería saber tal vez cómo era que Jesús hacía para que la comida se le multiplicara. Unos cuantos peces, unos cuantos panes, de pronto se convertían en comida para multitud, comida para 5,000 y más personas. El saber cómo estas cosas pasaban despertaba morbo en la gente. Usted sabe que los seres humanos somos muy morbosos. Los seres humanos siempre queremos conocer algo más, queremos conocer el porqué, queremos conocer lo que hay oculto en cada cosa, y eso es morbosidad. Por eso es que la gente andaba detrás de él, se le acercaba. Unos llegaban para ver con sus propios ojos lo que pasaba, porque ya habían escuchado lo que Jesús hacía, y otros para ser sanados también de diversas enfermedades, porque la gente sabía, bueno, si yo padezco de lepra, que era la enfermedad común en ese tiempo, entonces voy a ir a que Jesús me sane la lepra. Si yo padezco de migraña o padezco de colitis o cual de las enfermedades que hay ahora, que la gente anda cargando, la gente iba a Jesús para que Jesús lo sanara. Y había otros que también, no lo podemos negar, se acercaban a Jesús porque esperaban que Jesús les diera comida. Lo cierto de todo esto es que Jesús sale de Gadara en una barca, en un bote, una embarcación, y llega a la tierra nuevamente, donde es recibido con gozo. Jesús se les perdió la sensación del momento, el hombre popular que en ese instante estaba pues causando sensación y no sabían dónde estaba, y de pronto llega a la barca y ve que viene Jesús, y la gente otra vez se va a buscarlo. Y se aglomera una gran cantidad de personas alrededor de ellos. La gente llega con mucho gozo y quieren saludarlo, quieren tocarlo, quieren palmearle la espalda, quieren que Jesús les choque la mano, tantas cosas, porque él era el hombre popular. En este momento en que él llega al pueblo, que se desembarca, que baja de la barca, pasan un par de cosas que debemos resaltar. Esto lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, versos 40 al 56. Y lo primero que sucede, recién Jesús comienza a caminar, es que un hombre principal, podemos decir que un jefe de una sinagoga. Las sinagogas eran los lugares donde los judíos se reunían ordinariamente, que eran pequeños auditorios, como decir este que tenemos nosotros aquí. Eran pequeños auditorios donde la gente se reunía a leer la palabra, a estudiar las escrituras, en realidad a hacer su parte cúltica, sus rituales de acuerdo con la ley de Moisés. Ellos leían la Torá, o sea, leían el Antiguo Testamento, y dice la palabra de Dios que también cantaban salmos. Entonces, en la sinagoga había un hombre que era principal. Suponemos que era un rabino, era un maestro de la ley, y se llamaba Jairo. Jairo es un hombre que sale al encuentro de Jesús y le dice algo más o menos así. Le dice: maestro, qué dicha que viniste. Estábamos preocupados, no te veíamos en el pueblo, pero yo vengo para decirte algo. Me urge que me hagas un favor. Yo sé que haces milagros, por eso necesito en este día que vayas a mi casa, que entres a mi casa, porque necesito que sanes a mi hija. Mi hija ha estado enferma en los últimos días, ella está agonizando, ella necesita que alguien la sane, y yo sé que tú lo puedes hacer, porque yo no quiero que ella muera. Ella es mi única hija, la única hija que tengo. Yo necesito que me entiendas esto, necesito que tú me ayudes. Incluso dice Lucas que era tanta la desesperación de aquel hombre que se arrodilla ante Jesús para pedirle el favor.
Y es de suponer que Jesús, por supuesto, accedió a la petición de Jairo, porque el texto dice que mientras iban, y así lo dice literalmente, mientras ellos iban, ahí usted lo puede seguir en su Biblia, aconteció algo más, sucedió otra cosa. Por eso les digo, hay dos acontecimientos importantes en este pasaje después de que Jesús se baja de la barca. ¿Cuál es la otra cosa que sucede? Sucede que hay una mujer que estaba enferma, tenía una enfermedad terrible, 12 años de padecer de flujo de sangre. La Biblia no dice exactamente qué clase de flujo de sangre, pero suponemos que era una menstruación que no se le detenía, y tenía 12 años de padecer esa enfermedad, y la tenía ella reducida prácticamente a nada, reducida físicamente, espiritualmente, socialmente. La había condenado a estar alejada de la sociedad. ¿Y por qué era esto? Bueno, porque había una disposición en la ley de Moisés que hablaba acerca de que las mujeres, cuando tenían flujo de sangre o cuando estaban con menstruación, eran inmundas. Entonces, en el libro de Levítico, en el capítulo 15, en el verso 19, dice así: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare hasta la noche será inmundo. Y dice el verso 20: todo aquello que sobre ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. Todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Era tal la restricción que esas mujeres ni siquiera podían salir a la calle, no podían andar a la calle. O sea, una mujer que estuviera en su periodo no podía salir a la calle, no podía andar por ahí. Es más, tenía que apartarse, y la gente tenía que saber que ella estaba inmunda, y que eran 7 días que tenía que estar inmunda, porque nadie se le podía arrimar, menos cocinar, menos servirle, y dormir con el esposo nunca jamás, ¿verdad? Ni siquiera a la par. Era algo totalmente imposible. Pues esa mujer estaba en esa condición, y ella no se le podía ni siquiera acercar a ningún hombre. Por esa razón fue que aprovechó el momento exacto en que Jesús pasó. Nadie sabía, nadie se daba cuenta que ella estaba ahí. Jesús iba en camino a la casa de Jairo. Había mucha gente, como decimos en Costa Rica, una pelota de gente, y se movían de un lado para otro. Unos se empujaban, otros querían estar a la par de Jesús, otros querían palmetearle la espalda, otros querían pedirle a Jesús una sanidad. Todos querían algo con Jesús en ese momento, y era el momento justo, el momento exacto, porque la multitud lo estrechaba tanto que ella podía pasar desapercibida. Y ese fue el momento que ella aprovechó para acercársele a Jesús. Se coló entre la gente, se metió entre la multitud, y logró tocar un bordecito de la túnica de Jesús, un borde del manto de Jesús. Para mí esto es algo como de película. Pienso que fue un momento mágico para esa mujer, porque Jesús dice en ese momento, dice que él siente que ha salido poder de él. Algo pasó y salió poder de él. Yo me imagino que fue algo así como una descarga de electricidad que esa mujer recibió cuando recibe el toque de Jesús, de una manera inmediata. Y fue el momento exacto en que ella recobró su sanidad. A partir de ese momento fue sana. Pero eso no fue todo, porque luego ocurre todo un episodio, que es donde alguien viene y le dice a Jairo: Jairo, ya cálmese, deje de fastidiar al maestro, ya no le diga nada, porque tu hija murió. Precisamente en este instante tu hija murió. No tiene ningún sentido que lleves al maestro a la casa, no tiene ningún sentido que sigas con esta película que venís haciendo desde que el maestro se bajó de la barca. Y aquí quiero que leamos en versos 49 al 56. Repito, estamos en el capítulo 8 del Evangelio de San Lucas, precisamente el desenlace de este acontecimiento. Verso 49
estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándolo de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó a que a nadie dijesen lo que había sucedido. Tal vez en esta parte que a veces uno no entiende por qué Jesús hacía estas cosas, por qué le dice a la muchacha o a la gente que no diga lo que había pasado. Y es que detrás de todo esto hay un espíritu de protección, hay una protección que Jesús le hace a ella, porque ya sabemos que hay otro episodio ahí donde Jesús resucita a Lázaro, mucha gente se da cuenta y andan tratando incluso de matar a Lázaro. Entonces Jesús le dice: no le cuenten a nadie, ya ella resucitó, ya ella está viva otra vez, de ahora en adelante ustedes tranquilos, esto ya pasó. Porque cualquiera diría: bueno, ¿y por qué no decir que la muchacha había resucitado? ¿Cuál es la razón? Bueno, creo que esa es la razón, pero tal vez ese no sea el punto que quiero tocar en esta mañana, porque siempre durante todos estos 2 últimos años, 2019, finales de 2019, que empieza la pandemia, y bueno, lo que llevamos hasta ahora, he seguido con mucha preocupación el fenómeno que estamos viviendo actualmente en la iglesia. Y específicamente, ya les dije, por la pandemia, con todo el enfriamiento que se ha dado en los fieles. Pensamos en algún momento que la gente iba a retornar con más fervor, pero sabemos que lamentablemente no ha sido así. Sin embargo, ha pasado el tiempo y con agrado hemos visto en los últimos días cómo la gente está regresando, y cada día se ven más personas con ganas de congregarse. Incluso hemos tenido el retorno de algunos hermanos que teníamos mucho tiempo de no ver. Pero quiero que hagamos una pequeña analogía entre lo ocurrido con Jairo aquel día en que Jesús caminaba por las calles del pueblo, repito, recién llegado de unas malogradas vacaciones, como lo dijimos hoy hace 8, supusimos que Jesús había ido de vacaciones a Gadara y que todo le había salido, como decimos nosotros, patas arriba, todo le había salido al revés, y en ese momento pues había tenido que devolverse, lo expulsaron, lo echaron del pueblo, y ahora estaba nuevamente retornando a su lugar. Jesús llegó, caminaba nuevamente por las calles del pueblo. Este personaje llamado Jairo quizá era una de las personas que más habían visto o conocido a Jesús. No sé si usted, cuando ha leído el texto, ha meditado sobre eso. Jairo era un principal, Jairo tenía que conocer a Jesús, tenía que saber quién era Jesús. Él era uno, por supuesto, de los mandamás que habían en la sinagoga. Recordemos que Jesús era un judío que se reunía con ellos con mucha frecuencia. Casi siempre que estaba en el pueblo, él asistía a los servicios religiosos. Era como decir que un cristiano asiste al culto a la iglesia remanente. Era exactamente lo mismo, porque Jesús, como judío, se reunía con ellos a realizar las actividades religiosas, por supuesto que sí. En Lucas 4:16 nos dice que, está hablando de Jesús, llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Por eso es que yo creo que está claro que Jesús ordinariamente se reunía en la sinagoga, o sea, se reunía a orar con la gente. El ir a la sinagoga, o sea, ir a congregarse, era sin lugar a dudas
algo que él tenía por costumbre, era algo que él acostumbraba a hacer. Por eso es que decimos que necesariamente Jairo, debía conocer a Jesús. Y por esa razón es que se dio cuenta de que él tenía necesidad de ir a Jesús. O sea, estamos hablando de alguien que conoce a Jesús. En estos tiempos, en estos momentos, hay mucha gente que conoce de Jesús, que sabe de Jesús, que sabe de la existencia de Jesús, incluso que sabe dónde encontrar a Jesús. Parece mentira, ¿verdad? Porque usted dice, ¿dónde encontramos a Jesús? Ya muchos saben dónde encontrar a Jesús. Hay gente que dice, yo no sé cómo comunicarme con Jesús, pero sí sé que hay muchos cristianos que saben dónde encontrar a Jesús. Y esto era algo que sabía Jairo en ese momento. Él sintió la necesidad de ir a Jesús. Lo más particular del asunto es que Jairo fue a buscarlo, no porque hubiese creído, no porque confiara plenamente en él. Como le digo, tal vez en la sinagoga lo veía a menudo, lo veía llegar, pero en ese momento él va y lo busca porque tiene una necesidad. Él está experimentando una necesidad. Él sabía que Jesús sanaba, él sabía que Jesús hacía milagros, y en ese momento lo estaba ocupando. Él era principal. O sea, ubiquémonos en el punto de una persona que no necesita de nadie. ¿Por qué? Porque lo tiene todo. Tiene fama, tiene dinero, tiene un buen lugar en la sociedad, en la estructura social. Él estaba bien ubicado. Como le repito, conocía de Jesús. Como hoy en día mucha gente conoce que existe Jesús, pero no le busca porque no lo ocupa, hasta que llega un momento importante. Lo más curioso del caso es que en ese momento el mismo Jairo era un conocedor de los rituales de la ley judía. Por esa razón es que en Lucas 8:41 él dice que Jesús se postró, o sea, literalmente se arrodilló a los pies de Jesús y le hizo aquella petición especial. Vea si era tanta la urgencia, tanta la necesidad, que se arrodilló ante Jesús. Yo no sé cuántos cristianos hoy ante las necesidades se arrodillan ante Jesús. ¿Cuántos cristianos hoy en día, cuando ven que las cosas están horribles, acuden de rodillas ante Jesús? La mayoría del tiempo la pasamos de pie, o la pasan de pie, porque no ven en Jesús una necesidad imperiosa, no ven en Jesús algo que debemos tener todos los días. Esto nos hace pensar que antes de que la hija de Jairo se enfermara, él no había sentido la necesidad de recurrir a Jesús. Como le digo, lo conocía, lo veía a menudo, sabía que él existía, sabía quién era Jesús, sabía lo que hacía Jesús, pero no había buscado a Jesús. Él no sintió la necesidad de recurrir al maestro. Pero en ese momento todo había cambiado. De pronto todo cambia. Tiene una hija sana, una hija muy bonita, es su razón de vivir, digámoslo así, es su diario preocupación, su diario despertar, y de pronto la niña dejó de vivir y comenzó a morirse paulatinamente, hasta que ya él dice, bueno, ya ahora sí, yo no quiero que mi hija se muera, es mi única hija, como le dice él a Jesús, yo no quiero que ella se muera. Y su actitud inmediatamente cambia. ¿Por qué? Porque ya él no sería ese rabino, ese maestro de la sinagoga arrogante que todos los días dirigía en el lugar, sino que era un hombre necesitado de Dios. ¿Cómo, hermanos, cómo la necesidad de Jesús nos convierte a nosotros en personas necesitadas de Dios? Lamentablemente, cuando estamos en una situación de apremio, en una situación de apuro, esto nos hace pensar acerca de la posición que asumimos nosotros los cristianos cuando creemos que tenemos bajo control todo. Y esto nos sucede muy a menudo. Hoy no tengo necesidad de nada, hoy no ocupo nada. Y la mayoría de las veces ni siquiera pensamos o ni siquiera sentimos que tenemos necesidad de Dios, porque estamos en una comodidad total, estamos metidos, como siempre lo digo, dentro de una burbuja y no nos hace falta absolutamente nada. Pero de pronto nos acontece una situación de estas, se nos enferma un familiar, tenemos problemas económicos,
que casi siempre por ahí andan las dos necesidades. O tenemos una necesidad económica o tenemos un problema familiar. Y ahí inmediatamente vamos a buscar a Jesús y creemos que siempre habíamos estado cerca de Él, pero nos dimos cuenta que siempre estuvimos de pie, mirándolo hacia abajo y dándole órdenes, que es lo que la mayoría de las veces los cristianos hacemos. Señor, necesito que me hagas tal cosa. Señor, hoy necesito tal otra. Señor, hoy necesito tal otra. Vivimos dándole órdenes a Jesús, vivimos dándole órdenes a Dios. Y la realidad es que nunca nos arrodillamos delante de su presencia. Nunca reconocemos su grandeza, su poder, su autoridad, su majestad. Ese rabino arrogante, como le repito, tuvo que hacerlo, tuvo que arrodillarse. Y de igual manera como lo sucede a nosotros ante una tragedia, que salimos a buscar a Jesús para que nos apague el incendio, lo hemos tenido toda la vida como el apaga incendios, como el que llega a última hora en una emergencia, el que necesitamos que entre a nuestra casa y ahora sí lo invitamos porque estamos en un problema, ahora sí hagamos una oración y la gente llama y dice: pastor, empezamos a orar en nuestra casa, ocupo que nos ayuden, que nos acompañen en oración. Fue precisamente en ese momento, en esa necesidad, que comenzaron a ocupar a Jesús y comenzaron a orar y comenzaron a invitarlo a que entrara a la casa. Y qué terrible, hermanos, qué doloroso, porque los que toman la decisión precisamente de echar a Jesús, de sacar a Jesús de la casa, somos nosotros mismos. Él nunca se va por voluntad propia. Recordemos que ya había habido un acontecimiento en el cual Jesús es echado de un pueblo entero que se llama Gadara. Le dicen: váyase de aquí no lo queremos. Pero en contraste llega a su ciudad e inmediatamente un hombre necesitado va corriendo a decirle: necesito que entres a mi casa, necesito que vengas y me hagas un milagro. Al leer esto yo pensaba en la hija de Jairo, como la iglesia. Les digo, estoy haciendo una analogía, como la iglesia que necesita, que requiere necesariamente de la intervención divina. Pero la mayoría de los cristianos no nos damos cuenta, porque siempre tenemos mil excusas para no buscar a Dios. Sí nos gusta el favor de Dios, sí nos gusta la ayuda de Dios, sí nos gustan los milagros de Dios, pero nunca buscamos a Dios para darle gracias, para adorarlo, para bendecirlo, para darle honra y gloria. Y esto nos conduce, hermanos, a pensar que vivimos en una iglesia enferma, en una iglesia que lamentablemente no da síntomas de mejorar. Entonces yo recapacitaba sobre el entendimiento que tenemos los cristianos acerca de la venida de Cristo. La mayoría de la gente ya esto lo va convirtiendo casi en un estribillo y decimos: Cristo está a las puertas, ya Cristo viene por su iglesia. Pero eso contrasta con el llamado que hacemos los pastores. Decimos: Cristo está a las puertas, y la gente dice: amén. Bueno, en otras iglesias, aquí no. Dicen: amén. Amén, 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 dicen los hermanos, y nos gritan y aplauden y de todo. Hay iglesias muy emocionalistas. Aquí yo sé que todos dijeron amén, pero internamente, sí, a voz baja. Total, sí. Este amén, esta euforia contrasta con el hecho del llamado que hacemos los pastores para reunir a la gente en los cultos de oración. Para reunirlos en los cultos de adoración donde nadie responde, todo el mundo tiene excusas. No puedo. Pero ¿qué pasa si tenemos un problema? Pastor, necesito que oren por mí. Pastor, necesito que oren por mi familia. Pastor, necesito que... Recurrimos a Jesús precisamente en ese momento y queremos invitarlo a nuestra casa después de que lo echamos, después de que lo mandamos afuera de nuestra casa. Siento, hermanos, que aquel día llegaron a decirle a Jairo: ya no lo molestes más, Jairo, ya no molestes más a maestro, entienda, ya no moleste más a Jesús. Ya su hija murió, su hija está muerta. ¿Para qué lo va a llevar a la casa si ya está muerta? No tiene ningún sentido. Y siento, hermanos, que esa es la posición de muchos, bastantes,
que creen que la iglesia está muerta en este momento. La opinión generalizada, bueno, de los que no son cristianos, que están deseando que las iglesias cristianas cierren, pero la misma opinión también de los mismos seguidores, los mismos simpatizantes del cristianismo, piensan que la iglesia está muerta. A la iglesia la mató el cambio de siglo, a la iglesia la mató la evolución de la sociedad, dicen algunos. Ahora todo es más entendible, todo es más liberal, ahora todos nos entendemos, todos nos amamos, todos nos toleramos. Y esa es la posición de la gente. Y no fue eso, hermanos, fue que se nos olvidó de invitar a Dios a nuestras casas. Fue que dejamos de invitar a Dios a nuestras casas. Y por eso es que nos parece normal lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que no es normal. Lo normal sería que siguiéramos como iglesia fervientes buscando al Señor. Se nos ha dicho, se nos ha metido que congregarse es anticuado, que es religioso tener que estar yendo a la iglesia a todos los cultos, porque también ya no es necesario sostener la iglesia, ya no es necesario diezmar, ya no es necesario ofrendar. Y es más bonito asistir de manera virtual. Como hay iglesias virtuales ahora, ¿verdad? Y cómo se llenan los cultos en línea. Parece mentira. Recuerdo a mi abuelita que veía la misa por televisión y decía que eso sí era bonito, porque ahora en la tele uno puede ir a misa. Estamos haciendo lo mismo. Estamos haciendo lo mismo los cristianos, exactamente igual, solo que en la acera del frente. Es más bonito asistir virtualmente a los cultos. Y la gente piensa así porque eso es precisamente lo que el enemigo nos ha metido en la cabeza. Eso es lo que el enemigo nos ha hecho creer. Los cercanos a Jairo le dijeron: ni pierdas el tiempo, mi amigo, estás botando el tiempo. Ella está muerta, la niña está muerta. Pero Jesús le dice: no está muerta. ¿Qué dice Jesús? Solo duerme. Ella no está muerta, solamente duerme. Y dice el verso 54: mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Jairo permitió aquel día que Jesús entrara a su casa y despertara a su hija. Repito, Jairo permitió aquel día que Jesús entrara a su casa y despertara a su hija. Creo que hoy los cristianos necesitamos permitir que Jesús entre a nuestra casa y despierte a la iglesia de este largo sueño en el cual hemos estado. Porque la iglesia, hermanos, comienza en nuestra casa. La iglesia no es el lugar físico donde nos reunimos, al cual le llamamos iglesia. Eso se llama auditorio, algunos le llaman templo, pero esa no es la iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotros conformados en nuestras unidades familiares. Esa es la iglesia y necesitamos que Cristo vuelva a la iglesia. Necesitamos que Cristo entre a nuestra casa y que nos despierte de ese largo sueño en el cual hemos estado metidos. Hermanos, si Cristo ha entrado a nuestra casa, si le permitimos a Cristo entrar a nuestra casa, ya es hora de levantarnos. Ya es hora de que el Espíritu Santo vuelva a sentirse cómodo con los creyentes. Hace rato ya que el Espíritu Santo no se siente cómodo con los creyentes. Hace rato ya que los creyentes dejamos de ser esa morada del Espíritu Santo y lo hemos contristado muchas veces, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu se contrista, y no contristéis al Espíritu Santo, porque fuimos sellados por el Espíritu Santo. Pero hay momentos en los cuales nosotros lo contristamos y actuamos de acuerdo a nuestra forma equivocada, errónea de pensar la mayoría de las veces. Es hora de que el Espíritu Santo vuelva a sentirse cómodo en nuestras casas. Es hora de volver a recibir el alimento espiritual a través de la palabra. Porque Jesús levanta a la niña y dice: denle de comer. ¿Qué significa eso? Jesús entra a la casa, Jesús despierta,
puede despertar a la iglesia, pero la iglesia tiene que alimentarse. La iglesia necesita comer ese alimento espiritual que es la palabra de Dios, porque si no, no estamos haciendo absolutamente nada. Volver otra vez a la religiosidad, volver otra vez a que todo el mundo diga ven a lo que uno dice y nadie reflexione, yo pienso que eso no tiene sentido. Tenemos que comer el alimento espiritual. Tenemos que comer la palabra de Dios para poder vivir, porque esa es la vida. Una persona que no se alimenta languidece y muere, hasta ahí llega, eso es todo. Pero una persona que se alimenta puede vivir mucho tiempo mientras su organismo esté completo. Y yo creo que a la iglesia todavía le queda tiempo, pero tiene que alimentarse. Hermanos, no nos dejemos intimidar por ninguna voz que nos diga que todo está perdido, porque a veces la gente dice, ay, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué congregarse si ya eso no se usa? Ya eso no se usa de por sí. La Biblia dice que al final uno se irá y otro se quedará. Y si es un 50% el que se irá con Cristo, quién sabe cómo andamos. Pero eso no es así, eso es un ejemplo. Porque Jesús dijo, velen y oren, manténganse. Eso es darle mantenimiento con la palabra a la iglesia. Y el enemigo nos quiere intimidar, nos quiere decir que todo está perdido, que los tiempos han cambiado y que no hace falta congregarse. Así que, hermanos, quiero concluir con esto. Yo creo que la enseñanza del texto es bastante clara, bastante precisa. Jesús nos está diciendo, le está diciendo a la iglesia, le está diciendo, iglesia, levántate. Iglesia, levántate. Iglesia, levántate. Ya es hora de que dejemos nuevamente que el Espíritu Santo nos llene. Que dejemos que sea Cristo el que gobierne en nuestros hogares. ¿Quién está gobernando en nuestros hogares? ¿A quién estamos invitando a entrar a nuestros hogares? Con esto lo dejo en esta mañana, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le guarde irreprensible para la venida de Cristo.